Hola, saludos a todos. En esta oportunidad vamos a conocer la variedad de contratos nominados que se encuentran regulados por nuestro ordenamiento jurídico. Ya sabemos que los contratos nominados son aquellos que tienen una regulación legal particular y que el ordenamiento jurídico establece en algunos casos su conceptualización o elementos, las obligaciones de las partes, en fin, norma esas relaciones jurídicas. Son 16 los tipos de contratos que tenemos tipificados en nuestro Código Civil. Algunos con legislación especial, como el contrato de trabajo o el contrato de sociedad, y otros no. Los contratos que vemos en color azul, como la hipoteca, la prenda, el depósito, la permuta, la enfiteusis, la transacción, la fianza, entre otros, serán objeto de esta presentación, ya que, considerando los que están en color verde como de mayor uso actualmente, como por ejemplo la compraventa, la donación, el arrendamiento, la sociedad, el comodato y el mutuo, los vamos a ir estudiando de manera particular y específica en cada una de las unidades temáticas. En este sentido, podemos comenzar con el contrato de mandato, que es definido por el artículo 1684 como el contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente o mediante un salario a ejecutar uno o más actos por cuenta de otra que le ha encargado de ello. El mismo tiene como requisitos que sea un contrato, que se formalice el contrato, que exista el encargo de una de las partes a otra, que ese encargo comprenda la ejecución de uno o más actos jurídicos, que esos actos sean ejecutados por cuenta del mandante, es decir, que el mandante corra con los gastos que ese encargo genere, y la otra parte se obliga, o sea, que la otra parte se obligue a hacer dicho encargo. El contrato de mandato se encuentra ubicado dentro de las categorías de los contratos como un contrato sinalagmático imperfecto, porque en principio se obliga una sola de las partes, ¿sí?, que es el mandatario. Es consensual porque necesita el consentimiento de ambas partes. Es gratuito en principio, pero las partes pueden pactar que sea oneroso. Es intuito persona porque lo debe realizar el mandante, la persona que está encargada de ese acto. Es de ejecución instantánea o de tracto sucesivo dependiendo de lo que las partes pacten, y engendra obligaciones principales. También el contrato de mandato, hablando de la característica o de la clasificación de ellos como intuito persona, también puede ser ejecutado por otra parte siempre y cuando esa otra parte o ese otro mandatario esté expresamente designado. Dentro de los tipos de mandato tenemos el mandato expreso o tácito, que resulta de la ejecución del mandato. ¿Cuál es el encargo? ¿Cómo definen las partes los actos que el mandatario debe realizar? Puede ser general o especial, dependiendo de los intereses de las partes. Se puede fijar en términos generales o en términos especiales, con representación o sin representación según el medio técnico para ejecutarlo, y también gratuito o remunerado. Los elementos del contrato de mandato son todos los elementos de existencia y validez de los contratos en general, con especial atención a la capacidad y al objeto. Con respecto a la capacidad por parte del mandante, requiere la misma capacidad que se necesita para realizar el objeto del mandato. La incapacidad posterior del mandante no invalida el mandato, porque fue posterior al contrato de mandato. Si el mandato ha sido conferido a un incapaz, éste puede representar válidamente al mandante, pero con su responsabilidad o su capacidad limitada. Por su parte, con respecto al objeto como elemento, el objeto es por antonomasia el acto o los actos jurídicos
que el mandante encarga al mandatario. No se puede especificar porque eso depende de lo que las partes pacten. Se puede conferir mandato para realizar toda clase de actos jurídicos siempre y cuando haya representación. Los actos personales no pueden ser objeto de mandato, es decir, aquellos que no personalísimos que no pueden hacerse mediante algún representante. Las obligaciones del mandatario frente al mandante comprenden, entre otras, la obligación de ejecutar el mandato. Esta obligación de ejecutar el mandato es bastante amplia y comprende a su vez ejecutar el mandato como un buen padre de familia, cumplir todas las condiciones y cláusulas del contrato, responder por dolo y culpa en la ejecución del mandato y, cuando el mandato sea remunerado, responde hasta por culpa leve. Debe devolver al mandante todo lo que ha recibido por el mandato. Si el mandatario sustituye al mandato y no tenía la capacidad para hacerlo, debe responder por la gestión de esta persona que lo sustituyó. En segundo lugar, tenemos la obligación de mantener informado al mandante, la obligación de no hacer de contraparte. Ninguna persona puede contratar consigo mismo en nombre de su representado, ni por cuenta propia ni por cuenta de otro. La obligación de rendir cuentas, dar cuenta de las operaciones que realice al mandante. El mandatario debe intereses solo cuando esté en mora de restituir la cosa o cuando ha aplicado lo que recibió a usos propios. Mientras esto no suceda, no debe pagar intereses. Y la obligación tiene a su vez la obligación de restituir al mandante las cosas que son objeto del mandato, salvo el derecho de retención que se genera en algunas oportunidades cuando el mandato es remunerado y el mandante no ha pagado por esa gestión. Entonces, en ese caso, el mandatario obtiene el derecho de retención de la cosa objeto del mandato. Ahora vamos a hablar de las obligaciones del mandante frente al mandatario. El mandante tiene la obligación de reembolsar al mandatario de los avances y los gastos de la gestión. Reembolsar los gastos que haya hecho para la ejecución del mandato sin tener como excusa que el negocio no haya salido bien o que los gastos pudieron ser menores. O sea, corresponde en este caso al mandatario probar la fecha y la cantidad de esos gastos. La obligación de pagar al mandato si es oneroso. Se considera oneroso cuando la ejecución constituye parte del ejercicio de la profesión que normalmente realiza a título lucrativo, como por ejemplo el trabajo de los abogados. La obligación de indemnizar al mandatario por las pérdidas sufridas en la ejecución del mandato sin su culpa. Y cumplir con todas las obligaciones contraídas por el mandatario dentro de los límites del mandato, y las obligaciones que deriven, por supuesto, de sus actos y que han sido ratificadas por el mandante. Ahora pasamos a estudiar el contrato de permuta. La permuta es definida por el artículo 1558 del Código Civil como el contrato por el cual cada una de las partes se obliga a dar una cosa para obtener otra por ella, lo que implica la transmisión del dominio, es decir, del derecho de propiedad. Existe una reciprocidad entre las partes y por lo tanto el contrato queda configurado desde que ellas se comprometen a transferirse mutuamente la propiedad de las cosas ciertas, es decir, es una especie de trueque donde se entrega una cosa y se recibe otra. El contrato de permuta se perfecciona con el solo consentimiento y el permutante que ha padecido evicción de la cosa que recibió puede a su elección demandar la indemnización de daños y perjuicios si así lo quiere o, por el contrario, puede pedir la repetición, es decir, la devolución de la cosa que entregó. Los gastos de por mitad. En este caso,
salvo convención en contrario, los gastos de escritura y demás accesorios que tenga el contrato de permuta deben ser pagados o satisfechos por mitad por los contratantes. Y la remisión, es decir, la sustitución a las reglas de la permuta, son las de la venta. En este caso, las demás reglas establecidas para el contrato de venta se aplican al de permuta siempre y cuando no esté expresamente regulado por los artículos que dedica el Código Civil al contrato de permuta. Dentro de las características de la permuta tenemos que es contractual porque deriva de una convención entre dos o más personas. Es onerosa porque la cosa objeto de transferencia es susceptible de un valor económico. Es bilateral porque existen obligaciones recíprocas de las partes. Es traslativa de propiedad porque se transfiere la propiedad de la cosa. Es nominal porque está regulado, es un contrato típico regulado por el Código Civil. Es conmutativo porque las partes de antemano saben cuáles son sus prestaciones. Es de ejecución instantánea porque las partes cumplen con la obligación al momento de celebrar el contrato. Y es principal porque no depende de ningún otro contrato. En este caso, hemos concluido con esta primera parte y en un segundo video abordaremos el resto de los contratos nominados regulados por nuestro Código Civil.